Para nosotros es un gusto tener a Guillermo Hernández Rojas, que mucha gente no lo conoce por Guillermo, todo el mundo lo conoce por Coco. Por Coco, sí. Es un exjugador nuestro, jugador de Saprissa, de San Carlos, y vamos a tratar de hablar con él de toda su carrera futbolística, de su familia y de qué le ha dejado el fútbol. Muchísimas gracias por la oportunidad que usted me brinda. Y ahora que decía que vamos a hablar, porque a veces cuando hay periodistas de por medio se centran en... Yo espero que tengamos una conversación lo más ordenada posible, sí, claro, pero que no sea tan rigurosa, exactamente. Y no, muy contento de estar aquí conversando, y me parece que has tenido una buena iniciativa de tener esta oportunidad de filmar y llevar esto a la pantalla o a la web. Sí. Exactamente, porque ya después de ahí se dispara eso por todo lado, y yo me encuentro muy contento, muy complacido, y espero que tengas muchos triunfos con esto, y no queda más que seguir adelante y conversando y de todo. Sí, yo lo que pretendo es por ejemplo, que la gente no olvide al que jugó anteriormente, porque ahora se ve mucha cosa en la televisión, mucho jugador, pero hay claramente que hay una historia detrás de todo eso. Usted es forjador de una historia, ahora lo vamos a hablar más o menos de su trayectoria, y lógicamente muy buena. Pero aparte de eso, ustedes tienen un récord, no solo ustedes, sino varios compañeros suyos tienen un récord nacional y aportaron algo al fútbol. Nosotros ahora estábamos hablando, o ayer creo, temprano, de que el fútbol no es para rencores, o sea, el fútbol es para crear amistad fuera del terreno, o sea, jugamos, peleamos, podemos expulsarnos. Pero una vez que termine el partido, ya aquello ya terminó, porque lo que dentro del campo hay es parte del coraje de uno, la emotividad, el deseo de ganar, y una vez terminado el partido, pues salimos, y aunque parezca un poco, no sé, pero ya otra vez somos amigos. Claro. A usted no le gustan las barras, probablemente como a mí tampoco. No. O sea, llegar al estadio, no. agredir a los demás. No. Eso es, lamentablemente, es creo yo, una mala iniciativa que alguien tuvo en aquel momento, y que contagió a otros equipos, porque yo creo que fue el Saprissa el primero que trajo barras, y después los otros equipos, por no quedarse por menos. Sí, hicieron lo mismo, pero en realidad esto ha venido a alejar un poco a la familia del fútbol, porque antes se iba a los estadios en familia, iba la esposa, el esposo, los niños pequeños, pero hoy en día hay que tener mucho valor para llevarlo, porque usted no sabe en qué momento puede venir una situación que traiga consecuencias lamentables, ¿verdad? Sí. Ahora, lógicamente, yo lo vi jugar a usted, era un jugador fuerte. Sí. No era malintencionado, pero era bastante fuerte, corajudo, porque podemos decir. Cabeceaba bien, sabía pararse, lo que llamábamos antes, se sabía el juego. Pero, o sea, brindaba todo, pero ahí terminaba el partido. No, y otra cosa que yo lo entiendo perfectamente, y mucha gente me lo han dicho, quienes me vieron jugar a mí, me vieron, usted es un jugador fuerte, regio. Antes era muy anticipado, uno a veces se anticipaba todo el tiempo, y entonces no tenía... pero entraba fuerte, pero de frente al adversario. Es que hoy en día, como no se marca tan de cerca, el jugador, el defensa, tiene que correr 3-4 metros para llegar a marcar, y ahí es donde cometen las faltas, y a veces por detrás muy arteras, que eso a mí no me parece, porque si vos vas a cometer un foul de frente, le da la oportunidad al adversario de que él vea y se quite. Sí, claro. Pero hay mucha mala intención, y lo ves vos aquí y en todo lado. ¿Y para usted qué es anticipar? Anticipar es llegar antes
D. Es decir, un jugador, un delantero va a parar la bola con el pecho, porque le viene así, y uno es a dar los pasos más rápidos y no permitir que el delantero pare la bola o la cabecee. Uno primero va y salta y le roba la vuelta, como decimos, y cabecea. Porque hoy en día yo me doy cuenta cómo es posible que un jugador pare la bola con el pecho en el área pequeña y remate. Hemos visto en estos últimos días jugadas de esas que definitivamente no puede ser. Usted tiene que ir adelante de él. Y después con los jugadores ahora esa empujadera y ese garronazo. Si usted está empujando a alguien, no puede brincar. Sí, muy lógico. No puede brincar. Mejor déjelo suelto. Sí, sí, claro. Y vamos para arriba los dos, el que brinque más se va a llevar la bola. Pero si yo lo estoy a usted sosteniendo, ahí no puedo brincar. Pero a mí me parece que el cómplice ahí es el árbitro. Ah, claro que sí. Eso. Definitivamente son los árbitros. Y cuando los árbitros comiencen a pitar todas esas, porque son faltas. Sí, claro. Cuando comiencen a pitar penales y faules, hasta ahí llegó la agarradera. Pero lamentablemente, y así somos en todas las cosas. La comisión de arbitraje, yo no veo que dé una línea en donde le diga a los árbitros, bueno, usted tiene que ser riguroso en este aspecto, porque inclusive usted ve que los partidos aquí más o menos, que cometen errores y todo, pero eso ya cansa ver a todo el mundo agarrándose. Sí, sí. No. Bueno, Coco, volvamos atrás. Usted nació en San Carlos. Sí. Yo nací en Zarcero de Alfaro, sí. No es sancaleño de nacimiento. Originario, no. Yo a los 7 años, me fui para Ciudad Quesada. Antes de llegar a Ciudad Quesada, donde se llama la Hacienda de las Mercedes, yo ahí vivía. Fui a la escuela de ese es un barrio, podría decirse, o un distrito ahora tal vez, de Ciudad Quesada. Y mi papá era tractorista de oruga, entonces iba con Feluco Herrera haciendo caminos para adentro. Entonces él es de Naranjo, mi papá era de Naranjo, llegó a Zarcero, se casó en Zarcero con mi mamá, y ahí siguió para Ciudad Quesada. Bueno, yo llegué a los 6 años allá y me vine cuando ya tenía 25 años, ¿no? Pero en ese entonces ya comenzamos, cuando yo estaba en la escuela, yo no jugaba fútbol, yo era bueno para jugar básquet. Ajá. Bueno. Y era alto, tenía un físico alto para... Sí. Y tan es así que cuando íbamos en Ciudad Quesada había una cancha de básquet en un gimnasio lindísimo. Entonces ahí eran todos los médicos que habían ahí, egresados de la universidad, ya profesionales, tenían el gusto del básquet. Sí. Entonces yo iba y jugaba con ellos. Y en aquel entonces no recuerdo la edad, pero sí, una o 2 veces me trajeron aquí a San José a jugar, a un centro, Mendoza, algo se llamaba, a un gimnasio Mendoza, que había por donde está la caja del Seguro Social en San José Centro. Pero ese era mi hobby, ¿verdad? Hasta que un día, estando como en 4º o 5º año del colegio, o sea, ya había pasado tiempo. Ya había pasado tiempo. Jugaba de los 8 años, ¿no? Claro. ¿Jugaba fútbol? No, jugaba uno en las canchas abiertas, pero así ordenaban con ningún equipo, ¿verdad? ¿Nunca estuvo en equipos? No. Y en Hacienda, donde yo te contaba, uno con 10 años ya jugaba contra los viejos. Sí, lo que era antes. Sí. Jugaba uno, tal vez no tanto básquet ahí, pero sí más fútbol, porque me enseñaba uno con personas grandes, y es lo que digo que falta ahora. Eso, sí. Antes todo el mundo jugaba contra revueltos, y le metían patadas, y entonces aprendía a meter el cuerpo. A defenderse solo. Y a usar el cuerpo. Y me dediqué al básquet en el colegio. Después me llamaron a que jugara con un equipo de ahí, el centro de Ciudad Quesada,
el San Carlos. Ahí en San Carlos habían dos equipos que eran rivales, que era el Deportivo Maravilla y el San Carlos FC. Digamos FC, sí. Y entonces habían torneos ahí internos y se enfrentaban y otros equipos más de ahí, del centro y de sus alrededores, ¿verdad? Después, cuando se dio la oportunidad de ir a una liga ordenada y administrada por la Federación de Fútbol, entonces se consolidó una selección, la que se llamó todo el mundo la selección de San Carlos, que era básicamente del equipo Maravilla y del San Carlos. Entonces se fundió un equipo y entramos a Liga Nacional. En esa Liga Nacional quedamos campeones. Fuimos a segunda división y quedamos campeones. Y fuimos a primera división. Recuerdo como ahora que el primer partido lo jugamos contra Saprissa, una noche en el estadio de Saprissa. Íbamos ganando 2-1 y después nos empataron, terminó 2-2. Pero San Carlos tenía un equipo muy bueno, de gente muy técnica y yo diría que el 90% de los jugadores eran de San Carlos. Y eso, bueno, no sé, pero a mí me da la impresión de que eso está más consolidado, un grupo, un equipo, y nosotros tuvimos muy buenos pasajes por la primera división, y fue cuando jugamos el 65, 66, 67, 68 y 69. En el 1969 el equipo bajó a segundas. Yo diría porque había un 50% o tal vez más de extranjeros que los nacionales. Y eso llegó a distanciar el grupo. Y bueno. ¿Y de qué jugadores se acuerdan usted de esa época? Yo me acuerdo de Toto Quesada, que era portero, el oso Murillo. Me acuerdo de Barbosa, que era defensa izquierdo, Miguel Arce, que era defensa central, de sus hermanos. Mis hermanos, de Orlando Gamboa, que era defensa derecho, Arnulfo Chacón, un extraordinario jugador, como usted, no sé. Yo lo vi jugar, sí. Qué calidad de jugador, extraordinario. Después, Juan Ulloa, ¿sabes? Juan Ulloa llegó ya después. Estaban mis dos hermanos, como lo dijimos antes, y estaba Edgar Arce, muy bueno, magnífico. ¿Cómo hacía para jugar con los dos hermanos? Tenía que regañarlos. Yo toda la vida, yo no sé. Fue un regañón. Yo fui un regañón. Sí, eso me contaron ya. Y yo en la gradería todo el mundo oía mis gritos que pegaba. Pero ellos entendían que yo lo hacía con el objetivo de ubicarlos dentro del campo, de tranquilizarlos en el momento. Y como uno no podía ir a hablarle al oído, claro. Lo que se valía era el grito. Y entonces todo el tiempo. ¿Y tuvo problemas con alguien por esa forma? No. Nunca, jamás. No, nunca tuve problemas con nadie, porque como le decíamos, después del partido se acababa la cosa. Se acababa y todo el mundo salía abrazado y ya. Pero nunca jamás ningún compañero, ni allá ni en el Saprissa, llegaron a decirme, mire, guarde con postura. No, más bien al contrario. El entrenador me decía, algunos directivos se arrimaban, me decían, Coco, así me gusta, que usted los ordene y que los ubique, porque, bueno, y eso le daba a uno pero se disfrutaba muchísimo. Ahora dígame una cosa, ¿cómo era el fútbol de esa época? O sea, ¿cómo entrenaban? ¿Cómo eran los jugadores? Bueno, lógicamente trabajaban. Por lo general se entrenaba 3 días a la semana. Martes, jueves y viernes. Se entrenaban de 11 a la 1:15. Sí. Porque, bueno, digo yo esa hora porque algunos se quedaban un rato más. Pero yo trabajaba en el banco, entonces tenía que irme a las
a la 1:25 tenía que marcar tarjeta. Ajá. Y entonces yo llegaba, me bañaba y llegaba y entraba nuevamente a la oficina. Y siempre tenía uno que estar en ¿Y eso. siempre ya trabajaba en el banco? Sí, ya trabajaba en el banco. ¿Cuántos años duró en el banco? Yo duré 30 y pico de años en el banco. Y era perito, ¿no? Sí, me tocaba que ir, o el banco me mandaba a la Junta Rural. Qué lástima que se perdió eso, porque eso era lo más extraordinario. ¿Usted conoce mucha gente de toda esa zona? Pues sí, conozco, muchas ya no están aquí, ¿verdad? Porque hace rato eso. Sí, sí, claro. Y entonces cuando yo entré ahí, yo recuerdo que yo llegaba a Boca de Arenal y ahí para adentro eran montañas. Y si usted quería carrilear, uno ya allá en San Carlos llamaba carrilear, es abrir un camino de unos 3 metros de ancho. Y dele para ahí, y doblaba allá, y aquí tengo 50 manzanas, esto es mío. Y tal vez llegaba otra persona y agarraba del último carril que había, ahí para adentro, 100 manzanas, esto es mío. Así era ya. Así se manejaba. Así se manejaba. Y lógicamente, conforme iban ahí, me tocaba que ir a visitar gente que tenía montañas. Entonces el banco financiaba para voltear montaña, para sembrar pasto y después traer ganado, sí, básicamente ganado. Y eso era así todo el tiempo. Salía un lunes a las 6 de la mañana de Ciudad Quesada Centro y me iba en bus, qué sé yo, a La Marina o caminaba, a Santa Clara. Me iba en bus hasta ahí. Y después teníamos empotreros ahí de gente que ya uno conocía. Tenía 3, 4 bestias ahí, y por otro lado tenía otras 4, 5 bestias en otro lado. En Javillos tenías 3 bestias. ¿Y ya jugaba en primeras? Sí, ya jugaba en primera. O sea, hacía prácticamente las 3 cosas. Así. Y recuerdo que 2 cosas. Eso de jugar. Y yo me iba el lunes, en la mañana, y regresaba el sábado. Yo no entrenaba. ¿Y si estaba lesionado? ¿Qué hacía? ¿Daba un golpe en un tobillo? Cosas? No, en golpe en tobillo a cada rato se lo da uno porque va por las montañas. No, yo digo jugando. Si se lesionaba jugando. No, mire, gracias a Dios nunca. Usted sabe que nunca. Sí, grave, ¿no? Nunca tuve nada grave así como que me imposibilitara ir a trabajar, ¿no? Gracias a Dios, no. Pero, o sea, usted cumplía un horario, no podía salirse de ese horario. No le daban permiso, no me daban permiso, nada. Y los entrenadores, ¿quiénes eran? Sí, por lo general. ¿Eran de la zona o venían de aquí? De aquí, pongamos el Pachico García, Pachico Sánchez. Fue allá, ese fue el que nos subió a primera división. Pues se quedó ahí y él conocía el problema suyos, mío. Pero todos los jugadores eran así. O sea, casi todos trabajaban. Casi todos trabajaban, pero tenían ese espacio al mediodía. No pagaban. Hasta después nos pagaban como, qué sé yo, como 175, 200 colones por. ¿Les daban de la taquilla o les daban un sueldo? No, un sueldito, ahí nos daban un sueldito cada uno. Unos viáticos. Sí, y era muy difícil para todo el mundo, para los directivos. No, y la gente tiene que entender una cosa, no había propaganda en los estadios, o sea, ni en la camiseta, nadie aportaba, era solo entrada, solo lo que se pagaba de entrada, y hacían rifas, ¿verdad? Sí, parecía mentira, sí. Sí, hacían rifas, a uno a veces le daban, tome 5 números, y uno los vendía entre la familia, y ahí pasaba uno eso. Pero lo extraño es que los estadios siempre estaban llenos, o sea, costaba mucho ver un estadio sin gente. Antes, la gente era más dedicada a eso, era una diversión muy sana. Ellos decían, yo recuerdo que el Estadio San Carlos siempre estaba lleno, y más cuando iba a La Juela, Saprissa o Heredia, ¿verdad? Era aquello bárbaro, ¿no? Pero siempre estaba lleno. Lo que pasa es que no alcanzaba. Cobraba muy poco también. Se cobraba muy barato, era muy barato.
Yo tengo ahí, por ahí tenía un álbum yo que se hicieron un partido, una taquillón 68 mil colones se hicieron. Sí, pero era mucha plata también. Sí, claro. Era un montón de plata. Claro. Se compraba una casa, 3 casas por lo menos. Ah, sí, claro. Sí, era bastante. Sí, sí, cuando yo me vine de San Carlos aquí, en 1970, Ajá. yo me compré una casa en Santo Domingo que me costó 68 mil colones, nueva, de paquete, y con un patio grandísimo. Y usted pidió traslado en el banco para acá, lógicamente. Yo pedí un traslado aquí. Antes yo había jugado una Copa Costa Rica con Saprissa. Ajá. Yo venía a jugar los domingos nada más. Yo no tenía ni carro. ¿Y quién lo trajo a Saprissa? Al Saprissa me trajo don Jorge Guillén. Jorge Guillén. Eso fue cuando San Carlos descendió a segunda división. En el 69. En el 69. Y Walter Elizondo se fue a la Liga. A la Liga, que fue un caos eso. Ah, claro. Y entonces eso a mí me salvó. Sí, sí. Y recuerdo cuando llegamos a... don Jorge Guillén me llamó por teléfono, pero cuando llegué a la oficina, el teléfono de la oficina... Él era el vicepresidente, ¿no? O secretario. No, era el vicepresidente. Era vicepresidente. Sí, sí. Y él me llamó como a las 11 de la noche. No, mentira. Como a las 11 de la noche... tal vez un programa deportivo de esos, no sé, antes no habían tanto programa. Sí, no había tanto, habían dos y al mediodía nada más. Y en la noche alguien en un programa normal, corriente, de otra actividad, alguien llegó y dijo, se dio cuenta, sí, como estamos hablando aquí, que Walter se fue para Elizondo, para la Liga. Para la Liga y, qué problemón y ahora, y no sé qué, dice, pero contrataron a fulano de tal de San Carlos. ¿Y usted no sabía nada? Y yo no sabía nada. Otro día llegué a la oficina a trabajar y llegaron y me contaron. ¿Y usted era sapricista, me dijo? Sí. Llegó... Estaba diciendo que lo contrataron. Lógico, claro. Cuando yo llegué al banco, me dijeron, hay una llamada para usted aquí, y era don Jorge Guillén. Como en aquello entonces era tan charlatán y todo el mundo, yo siempre creí, digo, me están vacilando. Y de verdad comencé a hablar. Entonces cuando yo ya tenía un ratito de hablar con él, ya me vio con la voz, que era muy pausado él para hablar y todo. Y ya me contó y me dijo, digo, mire, don Jorge, yo jugué hace 2 años con usted en la Copa Costa Rica. Yo jugué prestado del Saprissa a San Carlos. 3 años. Ajá. Ellos me prestaron a Juan Carlos porque está inscrito con el Saprissa. Con el Saprissa. Y le digo, hace esa fecha yo solicité al banco que me diera el traslado y no me lo dieron. Como no me dieron el traslado, pues yo me quedé quieto aquí. Y fue cuando ustedes me prestaron en San Carlos y yo jugué. Y entonces, me dijo don Jorge Guillén, no se preocupe, de eso ya lo tenemos arreglado. Y entonces, y ese día no me dio tiempo a decir ni sí ni no. ¿Tú veniste? Me vine. Sí, a partir de eso era como, qué sé yo, cualquier miércoles, un martes. Ajá. Creo que era un martes. ¿Cómo es esa experiencia? O sea, usted viene de lejos, llega al Saprissa. No. Algo nuevo, no. O sea, ya... En ese entonces es como que a vos te lleven y no se pagan nada y te suelten en Nueva York ahí. Ajá. No conocía ni dónde cogía el bus, nada, no conocía nada dónde cogía. Venía a jugar aquí. Sí, lógicamente, se bajaba del bus. Se bajaba del bus y metía al estadio y terminaba y se iba. Yo no conocía absolutamente nada. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo llegó al estadio? Fue tan impactante. ¿Y dónde estaban las oficinas del Saprissa? Porque no estaba el Saprissa todavía. No. Estaba en allá abajo, en Plaza Víquez. En Plaza Víquez. Ahí tenían las oficinas. Pero yo me acuerdo que cuando yo jugaba, tenía compañeros y pues, se pasaba mucho en Rilaza porque iban ahí a... Cuando don Enrique Güeyle, que era el Paganini, sí. Los veía yo entrar ahí, pues era la avenida central, sí, Rilaza. Correcto, sí. Y nosotros, vamos, yo me vine
Lo primero que me vine fue un domingo, me vine en bus de San Carlos con una maletilla y una ropilla. ¿Y se metió en un hotel solo? O sea, o lo estaban esperando. No. Aquí yo me bajé aquí en Heredia, cuando esos los buses pasaban por Heredia. Por el centro de Heredia, sí. Ajá. Y entonces me fui a buscar a Daniel Villalobos, Cabro, ¿no? Sí, claro, sí. Cabro es hermano de mi señora, Ajá. de Daniel, Sí, sí, Finado. sí. Ajá. Y vivía aquí de la... Y él era herediano. Él era herediano. Sí, a muerte, sí. Entonces llegó y me dijo, ya yo llegué a la casa de ellos. Entonces ya llegó Dorita y él y no sé qué, y ya comenzaron a decirme y me dijeron, no, aquí hay un cuarto, aquí puede quedarse y no sé qué. Y ya, esa noche dormí ahí, ese domingo en la noche dormí. Lógicamente en la mañana ya me fui para el banco. Pero ya usted tenía plaza en el banco. Ya yo tenía plaza en el banco. Usted llegó a asumir ahí. Pero ya no era perito de eso. No, fui 6 años en eso y ya no más. ¿Y en qué lo pusieron en el banco? Aquí me vinieron y me pusieron de contador en el banco. Con corbata y todo. Con corbata y todo. Parecía bueno, no. Y resulta que ya esa vez llegamos ahí llegué yo al banco. Y a nadie conocía yo. Yo estaba esperando el que pasara más en corbata. ¿Y la gente lo conocía a usted, digamos? No, ¿qué va? No. Que antes no había fotos. No, ni televisión, no había nada. No había nada, sí. Tal vez si le decían uno, yo soy fulano de tal, que juego. Ah, sí, yo lo oigo por radio. ¿eh? Sí, la gente no conocía a los jugadores. Y entonces estaba ahí, y ya se había regado la bola de que yo iba para allá. Para el Saprissa. Sí. Cuando ya que las... Pero eso no le hablaron de sueldo, no le hablaron de nada. Nada. Eso nada más le dijo, venga para el Ni Saprissa. de ficha, ni nada. No. Ni le dieron nada. Nada. No, después sí me dieron plata, pero a lo mejor Guillermo, usted no se preocupe por eso. Ellos estaban como locos porque... Sí, porque no tenían Porque central. no tenían. Y ellos lo que querían era, aunque no jugara, estar ahí. Bueno, sí. posiblemente. Y resulta que cuando yo llegué al banco, recuerdo como ahora que había una persona ahí. ¿Ya? Y yo me quedé ahí como asomándome por ahí y llegó él y me dice, ¿usted es Coco Hernández? Le digo, sí señor. Me dice, yo soy Jorge Hernán, no sé, mi apellido ahora se me olvida. Acá lo tengo aquí pero se me olvida. Y entonces resulta que llegué yo y ya le dije que sí, no sé qué. Y ya me dice, no, yo trabajo aquí, no sé qué, y ya me dimos la vuelta por allá y entramos al banco. Él comenzó a presentarme con todos los que ya estaban dentro y cuando eso se cerraba el banco a las 11 y... Abrían a la 1. Abrían a la 1. Y entonces llegamos y me dice, a las 11 cuando salimos de aquí nos vamos a buscar una casa. Yo le conté a él. Entonces nos fuimos ya detrás del seguro, había una casa. ¿Y ya usted era casado? Sí, yo era casado y tenía un hijo de 3 meses, creo. Y entonces ya fuimos a la casa y fuimos a hablar con la señora y ya nos dijo que sí, que el mundo y que el pasado y ya tranquilo y feliz y ya. El martes fui a entrenar. Y ya yo le contaba el problema que yo tenía una moto. Yo no. A mi hermano Mario le dieron esa moto pagando una plata que le dieron a él. Entonces me la dio a mí. Y ahí estuvimos con esa motillo y yo me iba para allá. Y a veces me llevaba ayuda para ir a entrenar allá. Y aquí Heredia, sí. Y estuvimos allá entrenando y ya soplado sin ningún problema. Cuando se guardaba la moto uno allá por fuera, no había problema. Sí, nadie robaba. No sabían que era robar. Y así poco a poco me fui. Lo único que sí, yo llegué ya, Marvin Rodríguez era el entrenador. Primero estuvo Catato Cordero, unos pocos días, y ya después Marvin Rodríguez cogió el equipo. Entonces yo le digo, yo quiero pedirle un favor a usted. Sí, ¿qué será? Yo quiero que los primeros partidos me ponga a jugar fuera de San José. Entonces jugábamos en el Estadio Nacional. Y entonces él me dice, ¿y por qué? Digo, no sé, porque me da la impresión de que
A mí no me va a afectar nada porque yo estaba acostumbrado. Sí. Pero la afición, los aficionados del Saprissa van a comenzar a gritar. En ese entonces solo malanguero, y le decían a uno, y polvo, y el aquí, ¿no? Y entonces me decían, así está bien, ¿no? Y entonces el primer partido lo jugué en Turrialba. Y después se jugaba uno en el Saprissa y no lo jugué. Jugábamos en Punta Arenas, no sé qué, y lo jugué. Y ya los 2 partidos los habíamos ganado. Entonces, Sí, se fue ya aceptando. la misma gente, Lo fue aceptando. exactamente, ¿no? Y cuando jugué... Pero no le costó mucho entonces. No. ¿Y los compañeros? Los compañeros, en ese entonces habían jugadores ahí, bravos, No, pero ¿cómo era el grupo? Sí lo aceptaron todos. Sí, claro Ajá. que sí, claro. Pero te había un grupo muy... tenían un grupo. Habían 2 grupos medio distanciados, pero medio distanciados te digo yo porque eran que salían de un partido y se iban a echar unos tragos ahí. Sí. Y entonces, pues a mí me gustaba tomarme mis tragos, pero yo no lo hacía como los otros porque tenía que ir a trabajar el día siguiente. Claro. Y entonces y a mí me perjudicaba como imagen en el banco. Y entonces comenzamos a ir poco a poco, y entonces comenzamos a ir ya a llevar las doñas al estadio, porque antes nadie llevaba a la doña al estadio. Entonces ya la llevábamos, y yo llevaba a la doña mía con el niñito, el bebé aquí, y entonces ahí comenzó, y ya de pronto ya las señoras llevaban los carajillos. Terminaba el partido, entonces nos íbamos, vamos a ir a tal parte, a tomarnos una cerveza y a comernos un, ¿ven? Y entonces nos íbamos. Cuando los que les gustaba más tomar, y decir, no, yo no vamos, porque no vayamos, porque esos carajos se toman y después se van. Y eso fue separando al grupo. Y entonces eso fue consolidando al grupo, donde estaba Jimmy Grant, un chavalazo, Jimmy de ese me ayudó, me ayudó a mí, paleta. Y entonces ya comenzamos a meternos ahí, y yo fui cofundador de la Copelesca, la Cosique, perdón, Copelesca, trabajaba yo con ellos. Todavía está Cosique. Cosique, claro, sí. Poderosa, sí, claro. Poderosa. Y entonces yo fui el 373. El socio 373. ¿Todavía es socio? Todavía soy socio. Y resulta que comenzamos a hacer una cooperativa ahí. Entonces, eso me ayudó a consolidarme más como un guía, como un líder, claro, o una cosa así. Y eso, lógicamente, ¿verdad? Y después, como a los 5 o 7 partidos, llegó Marvin y me llamó y me dice, Tom,